El que no ama este libro, no ama a Dios. El que ama a Dios, ama este libro. ¿Verdad que sí? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos estudiando una lección que va a tener que ver con la manera en que nosotros permitimos que Dios reciba la gloria, que Dios reciba la honra en medio de nuestro trabajo en el ministerio. Así que es la clase número 8 y vamos, hermanos, entonces a repetir el tema que está allí: la confrontación del enemigo contra la obra. Una vez más, la confrontación del enemigo contra la obra. Confrontación. Nadie quiere confrontaciones en la vida. ¿Quién quiere confrontaciones? Imagine usted. Pero las hay, ¿verdad que sí? Especialmente cuando nosotros estamos haciendo algo que está en contra de la voluntad común. Porque notemos nosotros que cuando vino el Evangelio por medio de Jesucristo, esto era algo desconocido en ese tiempo. Roma tenía la peculiaridad de que le daba la bienvenida a las creencias, a las religiones antiguas. Por esa razón, cuando Roma tomó a Judá bajo su imperio, dejó que el judaísmo permaneciera. Pero cuando vino el Evangelio y se empezó a predicar a Jesucristo, Roma entonces no estuvo de acuerdo. Y aún Nerón quemó la ciudad de Roma y culpó a los cristianos, y bueno, el punto es de que querían deshacerse de los cristianos. Los quemaban, los mataban, quemaban sus libros. Una oposición terrible que había. Pero cuando el Evangelio empezó a predicarse, no solamente se hablaba como una filosofía, ni sus portadores solamente eran personas que difundían nada más una noticia, sino que había atrás de ellos un respaldo poderoso. El Espíritu Santo estaba allí presente. Sin ese Espíritu Santo, hermano, no estaríamos nosotros acá. No hubiera evangelio en el mundo. A pesar de esto, hermano, el evangelio pues ha sido rechazado por multitudes, por muchos gobiernos aún, cuando otras creencias han tomado lugar, como el Islam, como el budismo, como los Hare Krishnas y otras religiones tremendas que no toman en cuenta a Cristo de la manera en que el Evangelio lo presenta. Pero ¿cuál es la peculiaridad de este Evangelio? Que dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios. Y Cristo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿De qué tiempos el Evangelio hubiera desaparecido si no fuera poder de Dios? Ahora, ¿poder de Dios en qué forma? No solamente en milagros, sino en la transformación de vidas, en la transformación, hermano, de familias, de naciones aún. El Evangelio de Dios, que son las buenas nuevas de salvación, son las que hacen que el hombre pueda entrar al cielo, no por otra forma. No son por obras, no es por creencias que están fuera de este libro, sino por el Evangelio, que es poder de Dios. Este Evangelio es rechazado aún hasta por los judíos hoy en día. Aunque muchos están creyendo ya que Cristo es el Mesías y han venido a el Evangelio, están predicando a Jesucristo como el Mesías, porque han creído que Él es el Mesías.
Este evangelio al principio no era predicado entre los gentiles, pero Dios agarró al apóstol Pablo, lo tomó, lo transformó y lo llevó a predicar a los gentiles. Estuvo, hermano, aproximadamente 14 años en la iglesia, visitando otras iglesias. Bernabé lo presentaba porque Bernabé, hermano, en sí fue el elemento de apoyo para el apóstol Pablo a fin de que él estuviese congregándose en una iglesia. Notemos nosotros que el apóstol Pablo lo primero que hizo fue congregarse en una iglesia, en la iglesia de Antioquía. Ahí fue profeta y ahí fue maestro, juntamente con otros, no solamente él, juntamente con otros. Y ahí fue su desarrollo, porque él estuvo 3 años en Arabia después de su conversión. Esa conversión de Pablo, hermano, motivó en él una búsqueda especial de parte suya para conocer a Cristo Jesús. Él le llama revelación porque fue el Padre realmente el que le reveló al apóstol Pablo cosas que ahora tenemos nosotros escritas en sus cartas. Y estuvo ya 3 años en Arabia. Y allí fue donde Dios le reveló todo. Por eso él dice, lo que yo tengo no me lo enseñó ningún apóstol. Porque cuando yo fui a Jerusalén solamente vi a Jacobo, el hermano de Jesús, y Pedro, y estuve 15 días, como dando a entender, en 15 días no me pueden enseñar nada de lo que yo aprendí. Porque más tarde vemos que ni el apóstol Pedro sabía lo que Pablo le había dado o había recibido de parte de Dios. Más adelante el apóstol Pedro hasta lo menciona, dándole a entender que el apóstol Pablo tenía una teología bastante avanzada, y lo dice ahí en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. El 15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El 16, casi en todas sus epístolas. Quiere decir que el apóstol Pedro había leído estas epístolas ya. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Se da cuenta? Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Porque se necesitaba entonces iluminación, ayuda del Espíritu Santo para entender lo que el apóstol Pablo había escrito. Y Pedro más adelante pues le da a Pablo la autorización eclesiástica, porque él es el obispo de la iglesia, según lo vemos acá en Gálatas capítulo 2, donde el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, dice en el versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado, el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Quiere decir a los judíos. Quiere decir que ahora ellos reconocieron el ministerio del apóstol Pablo. Dando a entender que el apóstol Pablo no tuvo un ministerio aislado, independiente de la iglesia de Jerusalén. Él
cuando habían problemas en las iglesias que él había fundado y salían algunos predicadores que la iglesia no había mandado, él inmediatamente se iba a Jerusalén y tener pláticas con ellos para resolver ciertos problemas. Y todo esto, hermano, lo hizo el apóstol Pablo a sabiendas, con el conocimiento de la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, no eran dos evangelios que se estaban predicando. Es un mismo evangelio, aunque el apóstol Pablo le llama mi evangelio. Era mi evangelio, refiriéndose a la revelación que había recibido de lo que el apóstol Pedro habla. Pero el evangelio de la circuncisión es un evangelio también que tiene que ver solamente con los israelitas, presentando a Jesús como el Mesías. Y el evangelio de la incircuncisión es el evangelio que tiene que ver con los gentiles, presentando a Jesús como el crucificado. ¿Se dan cuenta? Por eso el apóstol Pablo, cuando llegaba a ciertos lugares, él no predicaba a Jesús como el Mesías a los gentiles. Cuando entraba en la sinagoga, sí presentaba a Jesús como el Mesías, porque les hablaba a los judíos. Pero cuando él hablaba, no, a los gentiles no presentaba a Jesús como el Mesías. Vea usted en 1 Corintios capítulo 2, lo que dice. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, oiga bien, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Se da cuenta? Él no iba a hablar a los gentiles de que Jesús es el Mesías. Lo presentaba como crucificado, el Cristo crucificado. Y el versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esa es la manera en que un siervo de Dios tiene que estar siempre. Un siervo de Dios tiene que preferir mejor que se burlen de él, que lo critiquen, que digan cualquier cosa de él en su contra y no que lo endiosen. ¿Se da cuenta? Y no que lo pongan en un pedestal. Está bien, el siervo de Dios es llamado a esto. Si usted un día es llamado al ministerio, tiene que saber de que no es para que le estén dando aplausos. Usted tiene que vivir la vida de Cristo. ¿Y cómo fue la vida de Cristo? Una vida de sufrimiento, una vida de dolor, una vida de rechazo. Es todo. Pero algunos quieren trabajar para el Señor, para recibir aplausos y para que lo endiosen y para que su nombre esté allá por las nubes, ¿verdad? Entonces es ahí donde se termina el poder de Dios en verdad en estos ministerios, porque no hay en sí una representación divina aquí en la tierra. Tenemos que entender nosotros esto. Algunos dicen, yo aquel siervo no lo escucho porque han hablado de él cosas terribles. Está bien, y lo tremendo del caso es que la gente lo cree. Aún entre los cristianos no saben lo que es persecución, no saben lo que es difamación a un siervo del Señor. Creen todo lo que el diablo trae y empiezan a rechazar a los siervos del Señor simplemente porque el diablo lo está atacando. Pero aquel de quien se dice mucha gloria, con ese sí se van. Porque la iglesia no entiende cuál es en sí la vida de un ministro. Pensemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que hablarle a la iglesia de Corinto de la manera en que le habló en su segunda carta, porque lo estaban rechazando, porque estaban permitiendo que otros que ni ellos mismos conocían tuvieran entrada y predicaran un evangelio diferente al apóstol Pablo, simplemente por su elegancia, simplemente por su manera de presentarse y porque eran alabados por otros y recomendados por otros. Pero el apóstol Pablo le dice a los corintios, nosotros no tenemos carta de recomendación alguna. ¿Quién nos ha dado a nosotros carta de recomendación como aquellos que ustedes están recibiendo?
La carta de recomendación sois vosotros mismos. Esta palabra que ha sido escrita en vuestros corazones, esa es la carta. Y ese es el problema ahora, hoy en día, mi hermano. Si un predicador no tiene una carta de recomendación, no es siervo de Dios. Piensan que la carta de recomendación o la credencial lo hace siervo de Dios. Y ahí está el problema. ¿Cuántos de ellos se van a quedar, hermano? ¿Cuántos de ellos se van a quedar diciéndole al Señor: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre predicamos, mira que yo fui supervisor, mira que yo fui esto, que yo fui lo otro, y le va a decir, Jesucristo, nunca os conocí, hacedores de maldad, rechazaron la gloria de Dios por tener su propia gloria. Y esto es terrible, hermano, terrible. Entonces, en esta lección, nosotros vamos a ver al apóstol Pablo como un hombre humilde. Él lo dice: ustedes me desprecian por mi aspecto, me desprecian y me ven insignificante, pero en mi debilidad toma lugar el poder de Dios. El apóstol Pablo no le estaba dando énfasis a sus estudios. Mire lo que le dice ahí a los filipenses. Hay que entenderlo muy bien. El apóstol Pablo le dio a Dios toda la honra y toda la gloria como ministro. Filipenses capítulo 3. Él tenía mucha oposición en su ministerio. Muchos de los que habían creído en Jesucristo venían aún contra él, especialmente los fariseos que estaban en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba también ya siendo ocupada por fariseos y por saduceos que habían creído. Pero estos fariseos no permitían que el apóstol Pablo predicara un evangelio de la gracia, a pesar de que los apóstoles le habían dado su mano para estar de acuerdo que él predicara a los gentiles. Y salían muchos de Jerusalén a las iglesias que él había fundado a decirles que guardaran la ley, que se circuncidaran, porque si no, no iban a ser salvos, según Hechos capítulo 15, versículo 1. Y el apóstol Pablo, mi hermano, aquí en Filipenses capítulo 3, dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Oiga bien lo que él plantea acá. Yo le hago una pregunta a ustedes, mis hermanos. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las persecuciones, a pesar de todos los ataques que el diablo les ha traído, ¿se pueden ustedes gozar en el Señor todavía? Claro que sí, porque ¿quién es el que produce ese gozo en nuestra vida? El Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo produce. Miren, estaban siendo apedreados, ya muriendo. Él exclama y dice: Padre, no imputes en ellos, no tomes en cuenta lo que están haciendo. Perdónalos. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando estaba muriendo, vio la gloria de Dios, vio a Jesucristo que lo estaba esperando en los cielos. ¿Quién no va a morir, hermano, con ese gozo? Sabiendo que usted está muriendo, pero allá está viendo a Jesucristo que lo está esperando. Déjame decirle que aquí el dolor no se siente, porque es más grande el gozo de la esperanza que el dolor que se siente. Mire usted lo que dice acá entonces. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Mire cómo le llama el apóstol Pablo a esos que andan ahí engañando, porque eso es lo que son, perros. Sí, porque andan, hermano, trayendo falsa doctrina, y que cuando ellos piensan que están alabando a Dios, lo que pasa es que están ladrando, es todo.
Entonces dice acá, guardaos los perros, guardaos de los malos obreros. Él está haciendo acá, ¿verdad?, un paralelismo de quiénes son los perros, los malos obreros. Malos obreros. Hay que entender, hermano, que muchas veces hay falsos obreros, aquellos que vienen y presentan una doctrina falsa a la iglesia. Aquellos que dicen, ya no estamos bajo la ley, ya no hagas esto, ya no hagas esto, ya no hagas esto, ya no hagas esto. Y empiezan a tomar o a quitar las responsabilidades que cada miembro tiene que tener con la iglesia. Y esto, hermano, son entonces falsos obreros, son apóstatas, están negando la fe, están negando los valores del evangelio en la iglesia. Pero también están los malos obreros, aquellos que predican una buena doctrina, pero que realmente no practican lo que predican. Están siempre por intereses mezquinos en la obra. Están siempre por intereses que no es por amor a las almas, sino por amor a ellos mismos. Por eso por ahí apareció algo diciendo que el pastor verdadero no es aquel que se interesa en llenar la iglesia, sino que en llenar el cielo de almas. Porque eso es lo principal, mi hermano. Hoy en día hay una apuesta, hay ahora una competencia terrible, que piensan que el que tenga más miembros en una iglesia es el mejor obrero. Cristo no tuvo muchos miembros, ¿verdad que no? ¿Cuántos tuvo? 12, y entre ellos tenía uno que era ladrón, y el otro que era bien dudoso, y el otro que era muy renegón, que hasta lo negó. Así que Cristo no fue un mal pastor, pero tenía miembros que no eran buenos. Y oiga bien lo que dice acá: guardados los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Mire cómo le llama a aquellos que predican la circuncisión. Dice, mutiladores del cuerpo. Porque, ¿para qué van a andar circuncidándose? Dice el apóstol Pablo, si ya Cristo lo hizo por nosotros. Ya lo hizo. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, el apóstol Pablo empieza a dar una lista. Él dice, yo no hablo esto simplemente porque yo estoy en contra, sino porque yo practiqué todo esto, yo estuve sobre esto. Yo en el judaísmo fui el más celoso de todos. Yo en el judaísmo, ¿quién me iba a ganar a mí? Y da su testimonio como él era. Por eso el apóstol Pablo, ningún apóstol se atrevió a evangelizarlo. Aún en su conversión, Ananías no quería ir a orar por él. Y Dios lo tuvo que obligar. Porque ya estaba convertido y estaba ciego y todavía no querían acercarse al apóstol Pablo. ¿Cuánto más evangelizarlo? Y por eso Cristo lo tuvo que evangelizar directamente. ¿Se da cuenta? Cristo lo tuvo que evangelizar directamente para que él viniese. Ay, Señor, ese hombre me va a matar si yo voy a orar por él, decía Ananías. No, hombre, ve, instrumento escogido me es este. Lo voy a mandar allá a los gentiles. Qué lindo es el Señor. Y la gente andaba con la noticia, aquel que perseguía a la iglesia se ha convertido, ustedes. ¿Y cómo se convirtió ese hombre? No, pues Cristo mismo se le tuvo que aparecer. Él mismo tuvo que tumbar a tierra y dejarlo ciego para que creyera que Jesús es el Hijo de Dios. Y después ya Pablo empezó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Qué tremendo, hermano. Ahora dice acá, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Se da cuenta? Yo más. Mira lo que dice y da la lista. Circuncidado al 8º día. Los niños tenían que ser circuncidados al 8º día. Jesucristo fue circuncidado al 8º día.
Y los niños que eran circuncidados ya después como que perdían su valor de hebreos. Pero el apóstol Pablo estaba en línea con toda la ley, con todas las prácticas de la ley. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Notemos que él dice a los romanos, no todos los que descienden de Abraham son israelitas, sino aquellos que descienden por Isaac, el hijo de la promesa. Él está diciendo, yo desciendo de Isaac. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Note bien, por eso le decían judíos, porque Benjamín y Judá ya estaban unidos como solo un estado. Y el que nacía en el territorio de Benjamín, pues ya no era benjamita, era judío en sí. Pero él tenía su identificación de que descendía de la tribu de Benjamín, aunque él mismo se llama judío y los demás le llaman judío. Óigame lo que sigue. Esto es importante. Eso no lo dice cualquier judío. Hebreo de hebreos. Abraham se le llama el hebreo. ¿Se da cuenta? Abraham el hebreo. Así que él dice, yo soy un descendiente directo de Abraham. Hebreo de hebreos. Y eso estaba registrado, hermano. Él podía comprobar todas esas cosas. En cuanto a la ley, fariseo. Qué tremendo. Cuando se dice hebreo de hebreos, es muy importante porque tiene una connotación bastante significativa. Y es que aquel que estudia, es criado y se gradúa en Jerusalén, es hebreo. Pero a esto se les dice hebreo de hebreos, porque fue allí su cuna. Y el apóstol Pablo fue graduado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel aún en Hechos intercede por los apóstoles. Cuando el Sanedrín quiere condenar y castigar a Pedro y a Juan, él les dice, ¿saben qué? Se han levantado otros y han desaparecido. Digan a estos que si esto no es de Dios va a desaparecer, pero si es de Dios va a permanecer. Y lo escucharon porque tenía una autoridad tremenda en lo que es la religión. Lo escucharon. Y hasta el día de hoy, lo que Pedro y Juan estaban predicando permanece, ¿verdad que sí? El evangelio permanece. Así que es de Dios, es de Dios. Nadie puede decir el evangelio no es de Dios, porque a través de muchas cosas terribles que han pasado, hermano, el evangelio hasta el día de hoy permanece. Muchas religiones han desaparecido o no han cubierto, muchos de ellos como el budismo no ha cubierto el mundo entero. El Islam quiso cubrir el mundo entero, pero matando, asesinando, forzando. Pero el evangelio no ha sido así. El evangelio solamente es con la predicación y con la creencia en Dios. Es todo, en Cristo Jesús. Dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Yo antes perseguía a estos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo solamente nací así? No, yo los perseguía. Ninguno de ustedes hizo lo que yo hice. Qué tremendo. En cuanto a la justicia, dice que es en la ley irreprensible. Por eso el Sanedrín le dio carta de recomendación al apóstol Pablo para perseguir a la iglesia, porque lo conocían muy bien. El apóstol Pablo tenía una influencia tremenda. Y luego dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo esto lo considera el apóstol Pablo como pérdida ahora. Pero ¿por qué dice eso? Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué tremendo, hermano. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Aunque Él podría llamarse, eso es lo que está diciendo, a mí me podrían llamar justo por la ley, pero esa es mi propia justicia. Yo no quiero mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué tremendo esto. Ahora, Él no está diciendo, bueno, ya que yo estoy en la justicia de Cristo, yo ya soy perfecto. No, mire lo que dice el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Él dice, bueno, no crean ustedes que yo soy perfecto para que vengan y me adoren y que digan, wow. Pero sin embargo, él se atreve a decir algo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire qué tremendo, eso no cualquiera lo dice, hermano. ¿Quién de nosotros se va a atrever a decir esas palabras? ¿Quién de nosotros? Nadie. Pero el apóstol Pablo sí se atrevió a decir esas palabras. Porque un día él dijo, y escribió a los Gálatas, crucificado estoy juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la gran diferencia. Cristo vive en mí. Él es el que me hace a mí perfecto. Yo no soy perfecto por lo que yo hago, dice él, por lo que yo digo, por lo que yo creo en sí, sino que es Cristo en mí. Cristo en mí el que me hace perfecto. Pero por otro lado él dice, sí somos perfectos. Pero en base a acá, ¿en base a qué? Dice el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, ¿se da cuenta? Ahora incluye a todos, no solamente él. Él está hablando de él mismo. Pero cuando dice perfectos, él incluye ya a todos los que hemos creído en Cristo. Así que todos los que somos perfectos, aquellos que seguimos la meta, aquellos que tenemos el propósito de agradar a Dios, eso es lo que quiere decir perfecto. Jesucristo dice a los discípulos, sed perfectos, así como mi Padre es perfecto. ¿Verdad que sí? Y David, cuando llamó a su hijo Salomón, le dijo, mira, Salomón, yo voy a morir, pero tú sé hombre, tú sé perfecto. Qué lindo es esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que está siguiendo a la meta es perfecto. Está siguiendo la meta, tiene una disposición de ir, de correr, de avanzar, no se quiere quedar, no se quiere dormir. No le quiere poner atención a las cosas que vienen contra él o contra ella. Dice, yo tengo que llegar a la meta. Eso lo toma Dios como perfección. Pero ¿qué hace el perfecto? Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. El 16, pero en aquello a que hemos llegado, a lo que sabemos hasta ahora, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El buen testimonio, hermano, habla más que las palabras, habla más que cualquier cosa. El buen testimonio fue el arma poderosa de la iglesia para que muchos vinieran a los pies de Jesucristo. No hay cosa más hermosa que representar a Cristo en esta tierra debidamente. Debidamente. Hermano, déjeme decirle algo. Cuando usted sufre por Cristo, usted lo está representando. Cuando por servir al Señor a usted lo están señalando y el diablo se le viene encima con todo, usted está representando a Cristo. Porque él dijo, si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con el seco? En el mundo tendréis aflicción. Pero él dice, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Y luego les dice, Él no les esconde nada. Miren lo que dice ahí en San Juan capítulo 16, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo para que usted vea lo que dice este pasaje en San Juan capítulo 16, versículos 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Lo primero que va a pasar con aquel que es perseguido es querer tropezar. Tropezar quiere decir caer, ya dejar de seguir adelante. El que tropieza ya no avanza, ¿verdad que no? Está en el suelo, está tirado allí. Mas sin embargo, el apóstol Pablo un día dijo, derrotados pero no destruidos. ¿Dónde entender? Hay que levantarse siempre. No importa qué tan grande sea la tempestad y el problema, nosotros somos llamados a no quedarnos tirados ahí en el piso, sino a levantarnos y seguir adelante, a la meta. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y luego dice, os expulsarán de las sinagogas. El apóstol Pablo al principio de su ministerio se metía a las sinagogas, usted. Se metía. Y ya después ya no lo aceptaron. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¿se da cuenta? Pensará que rinde servicio a Dios. Porque ellos dicen, no, este es un siervo malo y vamos a matarlo. Este está en contra de nuestra ley, está en contra de lo que nosotros pensamos, de nuestra adoración, de nuestra creencia. Vamos a matarlo para agradar a nuestro Dios. ¿Acaso no hacen eso los musulmanes? Matan para rendirle culto a Alá. Así que, hermano, un día quizá nosotros pasemos por esa carretera. Sí, quizá algún día vamos a pasar por allí y nosotros no sabemos. Nos van hasta matar. Hasta matar. ¿Cuánta gente, aún entre los mismos obreros, entre los mismos pastores, evangelistas, muchos que están en la obra, se odian ellos mismos por envidia, por otras cosas terribles? ¿Usted cree que no hay obreros endemoniados? Hay obreros endemoniados, claro que sí. Especialmente aquellos que son apóstatas, aquellos que odian a otros siervos del Señor, aquellos que no les importan las almas. Estos no tienen el Espíritu de Dios. Tener el Espíritu Santo, hermano, es muy diferente. Tener el Espíritu Santo es estar dispuestos a perdonar, estar dispuestos a amar, estar dispuestos a estar con Cristo y no alejarnos de Él, sino que permanecer con Él en todo momento y estar dispuestos a cumplir aquel versículo que dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca falta ungüento, porque lo que el diablo quiere es ponernos locos a nosotros, con muchas críticas que nos vienen, con muchos señalamientos, con muchas cosas que nos traen a nosotros o nos pueden traer debilidad. Pero nosotros tenemos que entender que nunca tiene que faltar ungüento sobre nuestra cabeza, porque es allí donde nosotros tenemos la fortaleza, mi hermano. Si usted tiene fortaleza mental, si usted tiene la mente de Cristo, como dice Pablo, no hay nada que lo pueda vencer. Usted va a ser victorioso en todo momento, va a seguir adelante, no se va a avergonzar del evangelio. Usted va a ser esa persona que va a amar a Dios en todo tiempo. Y el que ama a Dios, pues le va a llamar Señor en todo momento. Entonces, hermanos, aquí nosotros tenemos que entender de que no todo el que le dice a Dios, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos. Yo tengo una pregunta a ti, mi hermano. ¿Hay alguien que te está fastidiando? ¿Hay alguien que tú piensas que se ha cruzado en tu camino y te ha ofendido terriblemente y que tú quieres ir al cielo? ¿Te está costando perdonarlo o prefieres irte al infierno juntamente con esa persona si no se arrepiente?
Porque si aquí en la tierra te ofendió, en el infierno te va a seguir ofendiendo. Pero allá en el cielo no entran los que ofenden, así, andan señalando, andan queriendo perturbar a los demás. No, allá no entran. Así que allá en el cielo vamos a estar libres de todas esas personas. Pero si te vas al infierno, ahí sí, ahí te van a seguir ofendiendo, mi hermano. Se te van a venir encima ya. Pero en el cielo no, allá estamos libres de todo eso. ¿Cuántos adoramos a Dios? Así que, hermano, procuremos irnos al cielo a pesar de todo. Si ofendimos, pidamos perdón. Porque nadie es perfecto, dice el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Si ofendimos, pidamos perdón. Depende de las personas si nos quieren perdonar o no. Pero uno ya pidió perdón. Busca a aquel que has ofendido y pídele perdón. Pero también tú perdona. Perdona. Porque el bien es para ti, mi hermano. El bien es para ti. El Espíritu Santo se va a gozar contigo, te va a dar fortaleza, te va a dar vigor, te va a dar esa paz en tu corazón y vas a comer tu comidita, mira, en paz y le vas a sentir más sabor. Pero cuando se está en ese nivel, en ese estado, el sistema nervioso no está bien, mi hermano. ¿Cuánta gente nos ofende diariamente a nosotros? ¿Y vamos a poner atención? ¿Vamos a poner atención a todo eso? ¿Por qué muchas veces nos sentimos ofendidos? Porque, ¿qué tal si esa gente que te ofende viene a elogiarte? Viene a ponerte en lo alto, viene a aplaudirte, te vas a sentir bien. Pero la ofensa es lo contrario. Así que, dice Job, bueno, si de Dios recibimos lo bueno, ¿por qué no vamos a recibir lo malo? No es que Dios sea malo, es que Él permite lo malo para que nosotros también, dice el Salmo 125, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que se resbalen, que se vayan. Dios siempre tiene algo para nosotros, hermano, a través de la manera en que Él nos trata. Media vez Dios es el que nos está tratando a nosotros, dejemos que Él nos trate de la manera que Él quiera. Él sabrá lo que está haciendo con nosotros. Quizás hasta el momento no entendamos lo que está pasando, pero Él sí sabe todas las cosas. Él no nos ve aquí, nos ve allá, avanzando. Porque Él nos quiere preparar aún hasta para ayudar a otros que estarán pasando por lo que nosotros hemos pasado. Para animarlos y decirles, ¿sabes qué? Un día yo estuve como tú estás ahora. Un día me hicieron lo que a ti te están haciendo ahora. Y eso es lo que nos trae a nosotros una esperanza de vigor, hermano. Entonces, cuando el apóstol Pablo fue llamado al ministerio, no iba a ser cosa fácil para él, hermano. Mire que en el capítulo 13 de Hechos dice que estaba en la iglesia de Antioquía, sirviendo al Señor juntamente con otros como profetas y maestros. Y ahí estaba Bernabé. Nosotros hemos estudiado de que Bernabé lo fue a buscar a Tarso y se lo trajo a Antioquía. Y estuvieron ahí un año. Pero eso no quiere decir que solamente estuvieron ahí un año. Óigame lo que le voy a decir. Cuando el apóstol Pablo salía de viajes, él hizo 3 viajes misioneros. El cuarto pues fue obligado para Roma. Pero él hizo 3 viajes misioneros. En esos 3 viajes fundó iglesias. Pero cuando él iba por toda Galacia, se iba al otro lado del Mediterráneo y fundaba iglesias, ¿verdad? Él regresaba de nuevo a la iglesia de Antioquía de Siria a darles el reporte de lo que había pasado, un reporte de su ministerio. Él no solamente se iba y regresaba, no, la iglesia de Antioquía sabía lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. No es como esos ministros de hoy en día que se creen ministros que salen de la iglesia sin permiso del pastor, sin la unción de la iglesia, sin la oración de la iglesia, simplemente dicen, Dios me ha llamado. No, Dios es ordenado, mi hermano. El desorden es del diablo y el orden es de Dios. Nadie que diga que Dios lo ha llamado al ministerio puede salirse de una forma rebelde de la iglesia. Por muchas lenguas que hable, por muy bonito que predique, y aún hasta puede hacer milagros. Esos serán aquellos que se van a presentar ante Dios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Nunca os conocí. La iglesia no oró por ti para el ministerio y tú dices que yo te llamé. Simplemente porque te graduaste del instituto. Simplemente porque puedes predicar, porque tienes carisma. Eso no vale. Es el llamado de Dios lo que vale.
Es el llamado de Dios lo que a uno lo fortalece, porque al ministro le van a venir muchas pruebas, hermano, muchas luchas. Y esos que son así no permanecen. No permanecen, empezando con la tentación, no saben ni vencer la tentación. Cometen adulterio y se van por ahí, hacen cosas escondidas, roban el dinero de la iglesia y tienen a los hermanos engañados. De todo hacen. Porque si no salieron ungidos, hermano, el Espíritu Santo no los va a respaldar. Pero miren lo que pasa con Bernabé y Pablo. Aquí está un ejemplo bastante hermoso y fundamental. Dice el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No fue el pastor de la iglesia. Porque el pastor de la iglesia puede escoger pensando que alguien ha sido llamado. No, el pastor de la iglesia tiene que ver testimonio primero. Tiene que ver que aquel que es llamado trabaje en la iglesia, sea de bendición a la iglesia. Porque uno que ande en la iglesia locamente, no puede el pastor tampoco mandarlo a orar por él y ungirlo para mandarlo al ministerio. Porque aquí está el Espíritu Santo y la iglesia envueltos. Aquí no solamente el Espíritu Santo. Hay gente que dice el Espíritu Santo, pero desprecia a la iglesia. Mira lo que pasa acá. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia oró por ellos. La iglesia estaba envuelta. Entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo, ¿quién los envió? El Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, el sobrino de Bernabé. Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de San Marcos. Él anduvo con Pedro en su ministerio también, y Pedro tuvo que haberle contado todos estos sucesos y él los escribe. Quizá oyendo predicar a Pedro, él hizo un compendio de todo lo que Pedro hablaba y lo escribió. Se cree que el Evangelio de San Marcos es el primer evangelio. De ahí es donde toman los demás evangelios sinópticos, que son Mateo y Lucas, pero que San Marcos es el primer evangelio escrito. Y luego, hermano, tuvieron oposición y Juan Marcos pues los dejó. Él como que ya estaba viendo de que las cosas no iban a correr bien y se regresó a Jerusalén. Yo los dejo a ustedes, yo para esto no sirvo. Se fue, porque pasaron muchas cosas. Así que Pablo empezó a predicar. Note bien, empieza su primer viaje misionero. Este es su primer viaje misionero. Y en el capítulo 14, hermanos, ya él teniendo mucha oposición de los judíos, porque los judíos donde él iba también ellos, pero para hacerle la vida imposible. Pero dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Note bien, los griegos representan a los gentiles. Esa expresión, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, hermano, esto es fuerte. Cuando Jesús estaba enseñando el Sermón del Monte, aquellos que lo oyeron dijeron: este no enseña como los escribas. Este enseña con autoridad. ¡Qué tremendo! Con autoridad. Así que de tal manera quiere decir que ellos enseñaron con la autoridad del Espíritu Santo. Porque esto es lo que se requiere hoy en día, mi hermano. Que se hable, que se enseñe, que se predique con la autoridad del Espíritu Santo. Jesucristo dijo a los apóstoles cuando estén frente a los jueces y a los que os juzgan: no se preocupen ustedes, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Él va a hablar por ustedes. Mas los judíos que no creían, ahí está el problema, hermano, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Y luego dice:
contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? Valor. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahora, ellos eran respaldados por señales y prodigios. Ellos predicaban la palabra. Pero note bien que aquí el pasaje empieza que hablaron de tal manera que muchos creyeron. Las señales y prodigios son para los incrédulos, para aquellos que tienen que haber una señal, tiene que haber un milagro para que crean a lo que se les dijo. Pensemos en Cornelio, en la casa de Cornelio. No hubieron milagros y creyeron. Pensemos en los samaritanos que trajo la mujer samaritana. Jesús ahí no hizo ningún milagro y creyeron. ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Porque hemos visto milagros o porque hemos creído directamente por la palabra que ha sido predicada? Dice la Biblia que por el oír viene la fe. Dice Pablo a los Corintios que los judíos piden señales, que los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice, buscamos el poder de Dios, buscamos la gloria de Dios. Ahora, dice acá, y la gente de la ciudad estaba dividida. No temen que era la ciudad. Ellos no andaban ahí con un grupito. Era la ciudad que era, hermano, realmente impactada con estos ministerios. Por supuesto, las ciudades no eran tan grandes en ese tiempo. Y luego dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Siempre los grupitos, hermano. Pero nosotros aprendamos a estar con el grupo que ama a Dios. Dice Pablo a Timoteo, júntate con aquellos que con corazón limpio invocan el nombre del Señor. Porque, hermano, déjeme decirle, el que no se hace algo bueno para Dios, al encontrar un grupito que hace algo malo, se va a identificar con ese grupito. Aquí yo quepo, dice. Aquí yo sí me siento bien, aquí me siento bien, aquí estos son mis amigos. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Mira, ellos no solamente los criticaban, los querían matar. A pedradas, hermano. Y habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, lo que ahora es toda Turquía, mi hermano, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Qué era lo que hacían ahí? Predicaban el evangelio. Ahí, ellos no se atemorizaban por nada, hermano, por nada. Los querían apedrear, más fuerza agarraban para predicar, fíjense. Se le venían encima a la turba, más fuerza agarraban. Ellos tenían coraje. No, hoy en día, mi hermano, ay, Señor del cielo. Mire lo que vemos en las iglesias. Alguien, pues, fue llamado para ser presidente, presidenta, tesorero, tesorera, secretario, secretaria. Y viene el enemigo y dice, ¿cómo que ahora tienes privilegios en la iglesia? Yo voy a hacer que dejes esos privilegios, te voy a atacar duramente. Voy a levantar a Tiburcia para que te critique, que te haga la vida imposible. Y voy a levantar a Tiburcio para que te esté haciendo la vida imposible, que te esté criticando, a fin de que tu poder se desvanezca. Entonces hay muchos que agarran coraje y dicen, ¿y quién es Tiburcia, pues? Si Dios a mí me ha llamado, voy a trabajar. Yo voy a ignorar todo lo que se me venga encima. Yo voy a trabajar para el Señor. Y para eso estoy acá. Ahora que tengo este privilegio, pues voy a ser el blanco de mucha crítica. Voy a ser el blanco de muchos que no van a estar. Eso es parte del privilegio. Eso es parte del paquete. Pero otros no entienden esto y saben qué hacen. Pues se alejan. Dicen, pues ya no quiero ese privilegio. Usted. Ahí nadie me quiere, dice. Generaliza todo, hermano. Mira, por lo menos hay 2 o 3 que te quieren. Con esos basta, ¿sí? Para trabajar. Entonces dice acá, y cierto hombre de Listra estaba sentado. Ahora, Listra era una ciudad que estaba en oscuridad, como las demás. Tenían un sacerdote que adoraba a Júpiter y
a Mercurio, que es los nombres que le dio Roma, a Zeus y a Hermes, dioses griegos. Pero Roma no lo llamó así, lo llamó Júpiter y Mercurio. Pero realmente era Zeus y Hermes. Hermes es el de la oratoria. Por eso de ahí viene la palabra hermenéutica, ¿verdad? Hermenéutica es interpretar. El arte de interpretar la Biblia es el estudio de la hermenéutica. Ahí usted va a estudiar las 5 reglas de la interpretación bíblica. Ahí va a estudiar lo que es parábola, lo que es anécdota, lo que es alegoría y lo que es antítesis y muchas cosas más. Prosopopeya y todas esas figuras retóricas que están allí para poder entender la Biblia, fábulas y todo esto. Entonces, hermano, aquí están estos predicando y este paralítico oyó hablar a Pablo. Mire, por eso Pablo más tarde dice que por el oír viene la fe. Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos. ¿No te vi que cuando Pedro y Juan entraron a la iglesia al templo, en la puerta de la Hermosa, hubo uno también que estaba igual, estaba cojo y fijó en ellos sus ojos, pero en diferente forma, no con fe. Pero que estaba aquí en Listra, fijó en ellos sus ojos, pero con fe. Aquel estaba en el templo y estaba en una ciudad pagana, en una ciudad oscura, una ciudad, hermano, donde adoraban los dioses paganos. Pero aquel todos los días tenía ya muchos años ya estando en el templo. Jesús pasó por él muchas veces. Y Jesús dijo, no, a ti no te sano hoy. Te voy a dejar para Pedro y Juan. Porque Jesús anduvo ahí por el templo. De seguro lo vio. Pero aquel fijó sus ojos en el templo a Pedro y Juan para recibir dinero. Qué tremendo. Pero el otro vio a Pablo y a Bernabé para recibir sanidad. No dinero, sino que sanidad. Por eso dice el salmista, así como los ojos del siervo están puestos sobre su amo, así miran mis ojos a ti, oh Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Con fe. Ahora dice acá, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Por qué Pablo le dijo esto? Porque lo vio que tenía fe. Si usted viene a que se ore por usted tiene que traer fe. No esté confiando en el hombre o en la mujer que va a ministrar. No. Usted venga confiando en Dios. Porque uno lo que hace es interceder en oración juntamente con usted para que la sanidad tome lugar. Por allá había uno que estaba en silla de ruedas y le digo, mira, vamos a la campaña de Gilla Ávila. Ok, voy a ir pues, y se fue. Pero yo voy para que me sane solamente, dijo. Pero si Dios te sana, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a aceptar a Cristo cuando ya sean viejitos, para gozar mi vida. Si me sana, pues hasta que sea viejito. No, pues así no te va a sanar, le dije. Pues de todas maneras fue. Y Gilla Ávila pidió que todos pasaran y pasó él. Y cuando ya se oró, hubieron muchos milagros, pero él se quedó en la silla de ruedas. Y se fue protestando, no, este hombre no sirve, es pura blasfemia todo eso, es mentiras todo eso. Mira, aquí estoy en la silla de ruedas. Ahí le habían metido un balazo acá en la parte de abajo de su seno y quedó paralítico. Y luego pues se quedó y así murió. Le dije, ¿sabes qué? Es que Dios sabe lo que hace. ¿Para qué Dios te va a sanar para que andes en las barras otra vez? Para que andes por allá. Dios no hace esas cosas. Dios sana solamente a aquel que sabe que le va a glorificar. Porque Dios es inteligente. Él sabe muy bien lo que hace. Ahora, dice acá, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, una lengua propia de ellos,
dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Creyeron que eran dioses, Pablo y Bernabé, porque nunca habían visto un milagro como eso. Este hombre era de nacimiento, que estaba así paralítico. Y lo vio con fe porque había escuchado el evangelio, había escuchado que Dios sana, que Cristo sana. Y él dijo, bueno, si estos hombres predican que Cristo sana, yo voy a creer también que Él sana. Y cuando estaban pasando, los vio con fe. Y Pablo le tiró la mirada y vio que aquella mirada estaba con esperanza. Y dijo, ¿sabes qué? Levántate derecho sobre tus pies. Y se levantó, creyó a lo que Pablo dijo. Hay gente que dice, a ver, hermano, levántese, ya Dios lo sanó, hermano, levántese, ya Dios lo sanó. ¿Qué esperanza, hermano? Aquí tengo todavía el dolor, dice. No creen ustedes a la voz de mando. Esto no es juguete, hermano Lázaro Coronado, pues una vez le hicieron un juego allí y dijo, mira, ahí viene aquel que cuando ora por los enfermos sana. Acuéstate, haz el enfermo. Y iba, hermano, pasando. Bueno, no sé si fue hermano Lázaro Coronado o alguien más, pero iba pasando por ahí y le dijeron, hermano, venga. Él está enfermo, ore. Y él, como era muy obediente, ¿verdad? Amaba a la gente en sí, oró, Señor, sánalo. Y siguió su camino. Cuando le dijeron a ese que se levantara, ya no se levantó usted. Se murió. Se murió, de verdad, se murió. Porque con Dios no se puede jugar, hermano. El día que usted no quiera venir a la iglesia, no diga, hermano, estoy enfermo, fíjese. Se va a enfermar, hasta se va a morir de verdad. Y no meta a su hijo o a su hija que está enfermo o enferma, porque de verdad se va a morir su hijo. No diga, mi hijo está enfermo, por eso no voy. No. Con Dios no se puede jugar. Usted tome a Dios en serio. Porque un día de verdad su hijo va a estar enfermo y va a querer que Dios lo sane y no lo va a sanar por mentiroso. ¿Se da cuenta? Por mentiroso. Ahora, y a Bernabé llamaban Júpiter, Zeus, el dios griego, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mercurio representa a Hermes. Y el sacerdote de Júpiter, mira, había un sacerdote ahí. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, tenían un templo, hermano. Mire, estos hombres estaban predicando en donde realmente ninguno de nosotros quizá va a predicar. A ver, vamos a predicar ahí enfrente de una iglesia católica. A ver qué nos espera. A palazos nos sacan usted. A pedradas. Ahí salimos con un rostro diferente. ¿Se da cuenta? Pero ¿quién lo va a hacer? Hay algunos que lo hacen. Pero luego dice acá, este sacerdote creyó también que ellos eran dioses que habían bajado en forma humana y trajo toros para sacrificar usted a ellos. Y guirnaldas, coronas de flores y muchos adornos delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Estos son dioses. ¿Se imagina a Pablo? ¿Se imagina a Bernabé? Oye, ¿qué está pasando acá? Mira vos, esto aquí está terrible. Está terrible. ¿Y qué van a hacer? Dice Bernabé, nos van a adorar. Mira, trajeron toros, guirnaldas, mira qué bonito se ve todo. Prepárate, Bernabé, que aquí es nuestra oportunidad. Adoren ustedes. Hay gente que hace eso, ¿verdad? Como van a adorarlo. Oh, pues está bien. La gloria sea para Dios. Que la gloria sea para Dios. Ellos están agarrando la gloria. Y miren lo que hace aquí Pablo y Bernabé, lo que hacen. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Se corrieron hacia ellos. Dijeron, no hagan eso. ¿Qué están haciendo? Ustedes están locos. Por supuesto, tenían que hablar en griego, porque toda esa región estaba, el lenguaje común era el griego. Por eso aquí hace una diferencia que hablaron en la lengua licaónica, ellos. Entonces,
Aquí a Bernabé también se le llama apóstol porque andaba con el apóstol Pablo. El apóstol en el sentido de que fue enviado por la iglesia y por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Y diciendo, varones, miren el mensaje que dan. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Miren el mensaje del apóstol Pablo de acá. No menciona a Jesucristo. Esta gente no sabía nada de Jesucristo. Y él es sabio. Él presenta al Padre nada más, al Dios, de quien ellos de alguna forma habían oído. Pero lo de Jesucristo es nuevo para ellos. Entonces él es sabio. Y dice, en las edades pasadas, él, Dios, ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo esas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. No importa que hablaron de esa manera, no lograron impedir que les ofreciese sacrificio. Quiere decir que de todas maneras mataron al toro. Mataron al toro, le tiraron coronas. Qué terrible esto. Cuando Jesús entró a Jerusalén montado en el pollino, ahí en el pollino ese, que quizás nadie lo había montado. Sí, nadie pues lo había montado. Empezó la gente y todos a gritar hosana y a tirarle ramas en el camino, miren. Y cuando, dice alguien, cuando el burrito vio que era mulo, vio que le tiraban allí ramas, dijo, qué importante soy yo. Miren cómo me están dando la bienvenida a esta ciudad. Me están tirando ramas, mantos. Wow, nunca ha pasado esto a otro burro. Y no era él, era Jesús. El hecho de que alguien venga y te dé una palabra de elogio, recíbela, pero tú sabes muy bien por qué te está elogiando. Es porque Cristo vive en ti. Dale a Dios la honra y la gloria en todo tiempo. Pero a Pablo, ahí lo mataron ustedes. Y con esto terminamos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y de verdad estuvo muerto. De verdad. Ahí en 2 Corintios capítulo 12 cuenta una experiencia y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hace 14 años, note bien. En Efesios dice Pablo de que en el versículo 1, versículo 15 dice, por esta causa, vamos a ver en Efesios, sí, es en Gálatas, capítulo 2, versículo 1 dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Quiere decir, después que pasaron 14 años, ya cuando están llamados al evangelio, van allá. Quiere decir, en el primer viaje misionero hacía 14 años que esto había pasado, en el inicio. Entonces acá vemos nosotros que dice que conoce a un hombre, si en el cuerpo no lo sabe, o fuera del cuerpo no lo sabe. Subió hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo no sé, dice no, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Parece que está hablando de alguien más, pero realmente está hablando de él. Mire el contexto. Dice, de tal manera me gloriaré. ¿Se da cuenta? De tal manera, ahora habla de él. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. ¿Se da cuenta? Subir al paraíso al tercer cielo, hermano. Pero él no se quiere gloriar en eso. Yo subí al cielo, ustedes. Ahí estuve, miren. ¿Y ustedes qué? Yo soy más importante que ustedes. Él dice más, cuando escribe
a los Efesios, dice, porque yo soy el más pequeño de todos los santos, dice. ¿Se da cuenta? Soy el más pequeño de todos los santos. El apóstol Pablo vino humillándose cada vez. Dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, dijo al principio. ¿Se da cuenta? Como un abortivo me escogió a mí. Pero luego dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Después de haber dicho de que Cristo vino a salvar a los pecadores, dijo, de los cuales yo soy el primero. Él dijo, yo soy el primero cuando habló de los pecadores. Pero dijo, yo soy el más pequeño cuando habló de los apóstoles y aún cuando habló de los santos. ¿Acaso no tiene razón el apóstol Pablo de decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Entonces, hermano, no hay que gloriarnos sino en Cristo Jesús. Dice la Biblia, el que se gloríe, gloríese en Cristo Jesús. El hermano que está a tu lado, no creas tú que es menos que tú. Él ha sido lavado con la sangre de Cristo también. Lo debes de estimar, lo debes de apreciar. Él quiere ir al cielo también. Él quiere sentir la gloria de Dios también. Él viene a la iglesia, o ella viene a la iglesia para recibir de Dios. Y va a recibir de Dios a través de ti. Cuando lo saludes, cuando le des la sonrisa, cuando le digas, hermano, Dios te bendiga, estoy orando por ti. Y va a salir edificada esa vida de la iglesia. Pero cuando una vida viene para acá y pasa alguien que no lo saluda, le hace un mal gesto y se cree el más importante como el pavo real y sin verse las patas, entonces se da cuenta, empieza a despreciar. Dice el apóstol Pablo que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos, para que aprendamos a respetar. No, ahora pues, yo soy reverendo, dicen muchos. Yo soy apóstol, yo soy... Y ya no quieren hablar usted. Si todo eso es servicio a Dios, es servicio. ¿Qué es lo que pasa? Nos ponemos el delantal, hermano, para servir, es todo lo que hacemos. El delantal. Dice Cristo, si alguien de ustedes se quiere sentir grande, sirva. Sirva. Porque el liderazgo cristiano no es lo mismo que el liderazgo de allá afuera, hermano. Allá es de cuántos elogios y cuántos aplausos. Aquí no. Aquí es de ponernos el delantal y servir a los hermanos. Cristo le lavó los pies a los discípulos. La pregunta es, ¿hemos llegado nosotros allí? ¿A ese nivel de Jesús? ¿Le lavarías tú los pies a alguien que no te quiere? ¿Te sentarías enfrente de él y agarrarías los pies sabiendo que ese te criticó, que no te quiere, que si puede te da un mazazo y te mata? Mas sin embargo tú le estás lavando los pies. ¿Se da cuenta? Eso es imitar a Cristo. ¿Nos atreveríamos a imitar a Cristo, sí o no? ¿Qué dice usted? Hay que reír con el que ríe, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, para que el evangelio de Dios sea predicado y recibido y que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Así que la próxima vez que tengamos la oportunidad de criticar, mejor callémonos. La próxima vez que tengamos la oportunidad de pensar mal de un hermano, pensemos en Dios. La próxima vez que tengamos la oportunidad de venganza, mejor digamos, Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Cristo dijo, orad por vuestros enemigos. El evangelio no es como uno cree que es, el evangelio es más de lo que uno cree que es. El evangelio es poder de Dios y Dios da poder para hacer todo eso. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias al Señor por esta palabra que hemos recibido.